Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Amigos Buenas noches que nos escuchan a través de nuestro programa Liturgia Viva. Es para nosotros una alegría estar nuevamente con ustedes, tocando un tema que estamos seguros va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Para ustedes, para nosotros lo ha sido también. Y bueno, pues en esta noche me acompaña mi esposo, Luis Ramírez, y mi esposa, Jenny de Ramírez. Vamos a empezar el programa, ¿verdad? Poniéndonos en la presencia del Señor. Como lo hacemos siempre, nos acompañan con esta oración, por favor, y nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amado Dios, te damos gracias por este momento que nos permites vivir unidos a ti, y pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos diga en el corazón qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que queremos transmitir o lo que tú quieres transmitir, Señor, a todos nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu providencia, el poder oírte, el poder sentirte espiritualmente también, Señor, que es lo más lindo y hermoso que puede sentir una persona. Padre, el tema que vamos a tocar el día de hoy, para muchos, te pedimos que abran ese corazón si lo tienen cerrado a ti, que sea de bendición y que encuentren respuestas también los que nos están escuchando, para que vean todas las oportunidades y la bendición que tenemos de llamarnos hijos tuyos, Señor. Mamita María, te pedimos también a ti la intercesión, que nos acompañes y que esta oración también la lleves a tu Hijo, y que con esa intercesión también seamos libres y veamos con claridad ese camino para llegar a los pies de nuestro Señor Jesús. Quedamos reunidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén y amén. Amén. Como decía mi esposa, mis hermanos, en esta oportunidad tenemos la bendición de abordar un tema que tenemos que decirlo, que para la humanidad los conceptos son totalmente distintos a los conceptos de Dios. Y el tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la libertad del hombre. Podemos comenzar con nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1730. Vamos a abordar en una primera parte y vamos a leer también los conceptos de libertad y libertinaje bajo el concepto del mundo, pero también vamos a abordar, que es lo que más nos interesa, bajo el concepto de Dios, bajo el concepto de nuestra amada Iglesia Católica. ¿Qué nos dice Dios de la libertad? Así que queremos comenzar, ¿verdad? Recordemos que hemos venido ahondando a lo largo de nuestros programas sobre el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Estudiando nuestra profesión de fe y el símbolo de nuestra fe, que es el credo. También conociendo más a profundidad la vida de los sacramentos, que son los canales a través de los cuales entramos en el ministerio de la vida en Cristo. También recordemos que a través del bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros ya tenemos una identidad. En este programa vamos a hablar sobre la vida en Cristo, lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, y cómo la libertad del hombre nos lleva a encontrar esa vocación para la cual Dios nos creó, ¿verdad? Y sopló aliento de vida en nosotros. Vamos a definir primero el concepto de la palabra libertad, según el diccionario o según el mundo. Dice: la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Y otro concepto es estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. ¿Por qué les hablamos de estos conceptos? Porque hay una línea muy delgada, mis hermanos, entre la palabra libertad y libertinaje,
y ahí es donde nos perdemos o el mundo se ha perdido hoy en día. El libertinaje, dice, es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Y también la conducta de la persona libertina. Esto se refiere más a los disfrutar sin freno de los placeres sexuales. Así es de explícito nuestro diccionario. Pero vamos a ver ahora nosotros también, según los numerales de la Iglesia Católica, del Catecismo, de la Iglesia Católica, que es la voz de Dios también, mis hermanos. Los que nos puedan acompañar en el Catecismo, estamos en el numeral 1730. Y dice lo siguiente: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Eso lo encontramos en Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14. De modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. San Ireneo de León decía también: el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. En este primer numeral, mis hermanos, podemos también hallar una coincidencia, si lo queremos ver así, con el concepto de los diccionarios, ¿verdad? Pues que es que el hombre toma por decisión, ¿verdad? Pues los actos que él va a efectuar. Pero aquí nuestra iglesia ya va colocando, ¿verdad? Pues la figura de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y es muy interesante lo que dice al final, ¿verdad? Que dice que adhiriéndose a Dios, llegue libremente a la plena y feliz perfección. ¿Por qué? Porque siguiéndolo a Él es como vamos a encontrar esa verdadera felicidad y esa verdadera libertad. Y esto el catecismo nos confirma lo que escuchamos muchas veces dentro de nuestra comunidad o a nuestro alrededor, que Dios no nos obliga. Que lo que Dios quiere es que nosotros lo sigamos por amor, libremente, sin ninguna coacción, ¿verdad? Recordemos que nosotros al ser bautizados dejamos de ser criaturas de Dios para pasar a ser hijos de Dios con una identidad. El camino de nuestra vida es buscar esa vocación a la cual Dios nos está llamando, para la cual Dios nos creó. Y recordemos que cuando nosotros descubrimos nuestra vocación, esta también lleva una misión. Y a través de esa misión es que llegamos a la salvación. Y me van a decir, ¿cómo es esto? Realmente la iglesia así ve la vocación. Y así lo han visto casi que todos los santos de nuestra iglesia. No podemos tener una vocación si no hay una misión. Y por ejemplo, los que somos llamados al matrimonio, nuestro cónyuge es nuestro camino a la santidad, es nuestro camino a la salvación. Los que son religiosos, los que son sacerdotes, es su feligresía a través de la cual ellos van a alcanzar su salvación. Y esta vocación debemos elegirla libre y voluntariamente. Y eso es lo que Dios infunde en nosotros, esa libertad de querer seguirlo. Recordemos que la libertad para el Señor, o la libertad en Dios, es una libertad ordenada, ¿verdad? Y al ser ordenada, encausa todos nuestros ideales a fin de llegar realmente a entender, comprender y aceptar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando tú hablas, Jenny, acerca de las vocaciones sacerdotales, a muchas personas cuando nos invitan a que formemos o ayudemos también a la iglesia, oramos por los sacerdotes, le pedimos a Dios que nos dé religiosos y religiosas, santos sacerdotes también. Siempre queremos que el llamado sea para el vecino, para el familiar, y no para nuestra descendencia o alguien que esté cerca. Y cuando alguien toma esa decisión, no habrá o habrán muchas personas que lamentarán la decisión que ha tomado. Y vemos el estilo de vida de estas personas que se han entregado completamente a Dios, y lo vemos desde el punto de vista contraria
a lo que nosotros vemos en nuestra vida familiar, todo lo que ellos, entre comillas, se privan, ¿verdad? Pero, como dice Jenny, esa es la libertad que Dios les da y esa es la plena felicidad de ellos. ¿Por qué? Porque está ordenada esa vida y el que les va dictando las pautas es Dios. Y esa vocación, por eso varias misas, el celebrante siempre nos hacía el sacerdote siempre nos hacía esa observación. Quiero que al vecino se le llame, quiero que al primo, quiero que al amigo, pero no en mi familia. Y realmente ese llamado, como dice Jenny, es una vocación, y la vocación es un llamado del Señor, en donde, como dice nuestro catecismo, ahí es donde vamos adhiriéndonos a Él, es donde vamos a encontrar la verdadera felicidad o la felicidad plena. Y eso lo podemos ver en nuestros matrimonios, un matrimonio en donde Dios no es el centro, en donde los cónyuges no hacen la voluntad del Señor, es un matrimonio que va a cuestas, con muchos problemas, y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, viene este problema, después viene otro, vea, y empezamos a mentalizarnos que no, es que es la nube negra que anda sobre nosotros, y no, realmente, si nos sentamos a pensar, todas estas situaciones nos vinieron a causa de ¿qué? Quizás de haber apartado al Señor de nuestro matrimonio, y cuando lo empezamos a poner como centro de Él, pues Él va encauzando, ¿verdad? Y ordenando todas las áreas de nuestro matrimonio hasta llevarlo a la plena vocación y que nosotros comprendamos que es la vocación a las que nos llamó. Y fíjense que la vida en Cristo realmente inicia cuando recibimos el bautismo. Fíjense que en el numeral 1691 del Catecismo de la Iglesia Católica, San León Magno dice: cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Si nosotros realmente todos los días, ¿verdad?, recordáramos a qué cabeza pertenecemos, ¿verdad?, no pasaríamos por tanto libertinaje, no aceptaríamos tantas mentiras del mundo que nos hacen actuar y que nos hacen quedarnos fuera de la vida en Cristo. Fíjense que en el numeral 1731 habla sobre libertad y responsabilidad, lo que está tocando Jenny. Dice lo siguiente: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración, en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. ¿Y qué quiere decir bienaventuranza? La felicidad plena en Dios. Nosotros como cristianos, al reconocer nuestra fe, ¿verdad?, somos llamados a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo, y eso nos lo confirma Filipenses 1:27, que nos dice: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, tenemos que ir a la primera pausa de estos bloques de este programa, así que les pedimos que no nos cambien, que nos esperen en unos minutos. Mis hermanos, regresamos, ¿verdad?, al segundo bloque de nuestro programa. Estamos hablando sobre la libertad del hombre, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vemos que nuestro mejor ejemplo de lo que es ser libre haciendo la voluntad de Dios es Jesús. Y eso lo podemos confirmar, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29. Y nos dice: porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo,
porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que Dios envió a su Hijo para tomar nuestra humanidad, y nosotros debemos recordar que Jesús pasó todo humanamente lo que nosotros pudiéramos pasar en algún momento, que nosotros, nuestro ejemplo es Jesús, y si Jesús fue capaz, ¿verdad?, de hacer todo sobre la voluntad, de hacer todo lo que la voluntad de Dios quería, nosotros también somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios infundió a nosotros esa fuerza que nos acompaña en nuestro caminar y que nos hace verdaderamente hombres y mujeres sobrenaturales, porque la gracia de Dios es sobrenatural. Estamos en el numeral del 1730 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?, donde nos estamos apoyando también para oír la palabra de Dios, que es la voz de la Iglesia también. Y estábamos también analizando el tema de la libertad y la responsabilidad. Y fíjate que el catecismo es bien claro y nos dice que la libertad es el poder que se radica en la razón y en la voluntad. Uh-huh. Quiere decir que la libertad no es algo que me imponen, no es algo que yo aprendo, sino que es algo que yo decido y que tiene que ver también mi voluntad, si yo quiero o no quiero hacerlo. Y la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento, ¿verdad?, de maduración en la verdad y la bondad. Y el catecismo nos dice que la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, ¿verdad? Y hasta que no nos encontremos definitivamente con nuestro último bien, que es Dios, la libertad siempre va a implicar elegir entre el bien y el mal. Y por tanto, flaquear, crecer, ¿verdad? Y esto caracteriza a los actos meramente humanos. Fíjate que lo que estás leyendo también, muchos pensamos o muchas personas piensan también que la libertad es hacer lo que yo quiera, y es decir, por el camino ancho, o que somos dueños de todo. Ajá. O eso es como lo más fácil, porque es fácil decir: voy a ir a un lugar donde no está Dios, voy a hacer esto que puede dañar a X persona, etcétera. Pero tú acabas de decir una cosa bien importante, o recordaros una cosa bien importante, que dice elegir entre el bien y el mal. Estamos en el numeral 1732. Y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar, dice aquí también el catecismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caminar podemos tropezar, y esto es válido. Pero ¿qué nos ha repetido muchas veces el Papa Francisco? Te caes una vez, levántate. Te caes otra vez, vuélvete a levantar. No importa las veces que te caigas, pero esto no quiere decir que ya conscientemente yo me voy a caer porque sé que Dios me va a levantar, sino que es esa lucha día a día. Dice también en este numeral 1732, la libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. ¿Por qué? Depende de la decisión que yo tome. Exacto. Y en el 1731 dice: en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. Imagínense qué bonito. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 17: pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han desobedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esto es lo que lo confronta también, nos pide confrontar también a Romanos capítulo 6, versículo 17. Imagínese qué lindo es qué satisfacción y qué felicidad la que siente uno cuando le ha servido a Dios. Y cuando tomas decisiones basadas en la voluntad de Dios, en nuestra fe, sí, en los mandamientos, ¿verdad? Y
Yo realmente ahorita me ponía a pensar, por ejemplo, las personas que andan en marchas en pro del aborto, ¿verdad? Todas estas manifestaciones, incluso de mujeres que se desnudan en la calle diciendo que es mi cuerpo, que yo decido, que realmente hay que ver incluso las facciones, las formas en que se comportan, y como dice Romanos, el pecado lleva a la esclavitud. No es lo mismo, amigos que nos escuchan, hermanos, qué tipo de libertad siento cuando yo tomo una decisión. Porque a mí el catecismo me dice que la decisión está inmersa en la razón y en la voluntad. O sea, yo decido una decisión buena o una decisión mala. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué frutos han traído las decisiones malas que hemos tomado? Pecado, esclavitud. Y nos hacemos cada vez más esclavos cuando son decisiones malas, porque estamos conscientes de que está malo lo que estamos haciendo. Satanás lo sabe y nos envuelve en una bola de mentiras que al final terminamos siendo esclavos. Pero cuando tomamos decisiones en el Señor, probablemente no entendemos, porque eso es lo primero. A veces quisiéramos entender, pero sabemos que es la mejor decisión, primero que buena, que quizás los frutos que va a traer no es lo que quizás humanamente pensamos o queremos, pero que sabemos que estamos siendo libres. Es que tomar una decisión con un fruto de libertad en el corazón se siente, se ve, se palpa y irradia luz alrededor de las personas que nos rodean. Sí, hay decisiones de esas entre comillas felicidad, esa felicidad efímera que el mundo siempre nos vende, ¿verdad? Y en un mundo de un consumo voraz, ¿verdad? Todos los días, mis hermanos, estamos sometidos a un bombardeo desde que nos levantamos. Desde que usted agarra su pasta de dientes, empieza a ver marcas, desde que usted va a elegir la ropa, desde que usted sale a la calle, estamos siendo bombardeados, ¿verdad? Pues por cosas que el mundo nos vende, que la gran mayoría de esas cosas no las necesitamos, por ejemplo. Y ahí es donde viene nuestro discernimiento, nuestra sabiduría en Dios, ¿verdad? De tomar esas buenas decisiones. Hay personas que tener el último modelo de celular, por ejemplo, tener la última computadora o el carro que va saliendo, eso es lo que los hace felices. Son decisiones, como decía mi esposa, ¿verdad? Pues que nos lleva después a resultados desastrosos. Y eso es lo que nos dice el mundo, eso es lo que nos dice, lo que nos vende el mundo. Dice el numeral 1734 que la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Dios nos va marcando la pauta, y en el manual del fabricante que Dios nos dejó, que es su palabra, ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Uno se puede preguntar realmente, como decía en el numeral anterior, servirle al Señor, ¿Dios necesita que le sirvamos nosotros? No, mis hermanos, Él es el dueño de todo. Nosotros necesitamos servirle al Señor para encontrar esa libertad plena y esa felicidad plena. Fíjense que también en el numeral 1735 habla de la responsabilidad como una acción la cual puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Aquí también la Iglesia nos habla acerca de esa ceguera que muchas veces tenemos o que las personas que están cerca de nosotros también tienen. Y nosotros, si estamos llamados a servirle al Señor, también estamos llamados a enseñarles a otras personas ese caminar para quitarles esa venda de los ojos. Lo que creen muchas personas que es libertad
y eso los va a llevar a una felicidad, más temprano que tarde uno se da cuenta que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el numeral 1736 dice: todo acto directamente querido es imputable a su autor. Podemos leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 13. Así el Señor pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso: ¿qué has hecho? Palabra de Dios. Igualmente a Caín, en Génesis, en el capítulo 4, versículo 10, ¿verdad? También nos habla sobre este tema. Dice: una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación, ¿verdad? Entonces, hay actos que nos van a llevar a resultados por ignorancia, ¿verdad? Pero hay otros que nosotros, siendo conscientes, no podemos decir no sabíamos, ¿verdad? Un tema que se me viene ahorita a la cabeza es, por ejemplo, cómo nos podemos preparar para dar ese paso en el matrimonio. Dar ese paso de fe en el matrimonio, mis hermanos, como decía Jenny en un principio, es dar un paso de santidad o un camino a la santidad. ¿Por qué les digo esto? Porque es esa vocación que yo escojo y decido libremente aceptar. Por eso la iglesia nos llama a esa preparación, para que no digamos yo no lo sabía, como nos dice acá el catecismo, ¿verdad? Pues que podemos cometer errores debido a nuestra ignorancia. Por eso la iglesia se preocupa por la preparación para recibir todos los sacramentos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Comunión, la primera comunión, nuestra confirmación, la vocación sacerdotal, ¿verdad? Y los años de preparación que ellos llevan. Imagínense el matrimonio también, que es para toda la vida. Y muchas personas nos quejamos por ir a una charla prematrimonial que va a durar un día, 2 días quizás, dependiendo de la parroquia, cuáles sean los requisitos. Pero en esa decisión que nosotros tomamos, y la tomamos con Dios como centro de nuestra vida, y lo colocamos en el centro también, y le preguntamos a Él si eso es realmente lo que Él quiere que nosotros hagamos, ahí vamos a encontrar la verdadera respuesta. Bueno, vamos a una segunda pausa, mis hermanos, ya regresamos. Queridos hermanos, regresamos a nuestro programa de Liturgia Viva, en el cual estamos abordando el tema de la libertad del hombre. Y estábamos leyendo y meditando sobre en base al catecismo de nuestra Iglesia Católica, recordándole que iniciamos con el numeral 1730. Habíamos hablado también acerca de la libertad y la responsabilidad del numeral 1731 al 1738. Y después pasamos a otro tema dentro de la libertad también, que se llama la libertad humana en la economía de la salvación. En el numeral 1739 nos dice nuestra Iglesia Católica: libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró. Libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alineación engendró una multitud de alineaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Para muchos, mis hermanos, la libertad para un pueblo puede ser salir de una esclavitud. Para una persona que está en la cárcel puede significar la libertad salir de esos barrotes o que le quiten algunas cadenas. En la libertad del Señor, mis hermanos, esa libertad espiritual y esa alegría plena es otro concepto, y es el concepto verdadero según el plan de salvación. Fíjense que lo que nos dice aquí, que dice que el hombre se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Ya leímos nosotros también en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, parte
de lo que Dios quiere y de dónde nos puede arrancar el Señor de esos pecados y darnos esa vida plena, darnos esa felicidad completa. Cuando nosotros nos alineamos a Él, nos ordenamos a Él, porque Él es nuestra bienaventuranza o nuestra felicidad. Y nos recalca también aquí la Iglesia cuántas veces en la historia de la humanidad ha sido testigos de desgracias y opresiones. ¿Gracias a qué? Gracias a ese corazón, ¿verdad? Pues que ha hecho mal uso de la libertad. Ha llegado a tener tanto poder el hombre sobre los demás, que abusan de ese poder, que abusan sobre los demás, y ahí es donde nosotros tenemos que defender, ¿verdad?, el plan de Dios para nosotros y para los que nos rodean, ¿verdad? También nos habla la Iglesia Católica en el 1740 las amenazas para la libertad. Si quieres leer, Jenny, el numeral 1740. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre, sujeto de esa libertad, como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Aquí volvemos, mis hermanos, otra vez, ¿verdad? Pues sobre en el aspecto social, y habla sobre las condiciones del orden económico y social, político también, ¿verdad? Pues cómo deben de ser, que deben de ser justos, deben de ser requeridas para un justo ejercicio de la libertad. Pero muchas veces el hombre desconoce o ignora, ¿verdad?, estas condiciones, y ahí es donde viene nuestra ceguera, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que estar atentos y tener claro ese camino de libertad que Dios nos invita a seguir. Y por la cual Cristo murió por nosotros en la cruz. Así la verdad es. que por la cruz de Cristo hemos obtenido la salvación, ¿verdad? Él nos rescató de la esclavitud en que vivíamos, y eso, pues Gálatas nos lo confirma en el capítulo 5, versículo 1. Para ser libres nos libertó Cristo. Y también nos lo confirma San Juan en el capítulo 8, versículo 32. La verdad que nos hace libres. Es esa verdad que hablas tú, Jenny, que es conocer a Cristo, conocer a Dios, que nos dice, como les decíamos, en el manual del fabricante que Dios nos dejó. Aquí es donde está lo que Él quiere para nuestra vida, y que seamos y busquemos esa libertad y esa felicidad plena. El Espíritu Santo nos ha sido dado, y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y en Romanos 8:21 dice: ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como decíamos, mis hermanos, tenemos que autoevaluarnos a nosotros, tenemos que meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos quite esa venda. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ser libres de seguir a Dios, de seguir a Jesús? ¿Qué nos impide a nosotros buscar esa plena felicidad? Si somos conscientes o inconscientes de esos obstáculos que nosotros nos hemos colocado, ¿verdad?, para alcanzar esa felicidad plena o esa libertad plena. Como decíamos anteriormente también, ¿verdad?, muchas veces creemos que seguir a Dios no vamos a cortar lo que nosotros tenemos como concepto de libertad o de felicidad también, porque no vamos a poder hacer lo que hacíamos antes, sino que al contrario, Dios nos enseña y nos quita esas vendas para no seguir haciendo lo que hacíamos antes, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguirlo a Él, para aprender a decir no,
para ser disciplinados en nuestro actuar, en nuestro convivir con los demás. Saber y entender que muchas veces nosotros, por quedar bien con los demás, accedemos a hacer acciones que no son agradables a Dios. Y el decir no es libertad también. El decir no, o el decir no me gusta, o el decir no voy, estoy en libertad de hacerlo. Y eso no quiere decir que me voy. Quizás el mundo me puede hacer a un lado, quizás la sociedad me va a ir arrinconando y me va a ir haciendo a un lado. Pero en la medida que yo vaya siguiendo al Señor, al Maestro, me voy a ir dando cuenta también de toda la gran familia que yo puedo tener también siguiéndolo a Él, porque es un estilo de vida. Y esa libertad es la que Él quiere también que nosotros sigamos. Y esa es la libertad que no tenía el joven rico, ¿verdad? Creyendo que había cumplido todo, ¿verdad? Según él. Pero cuando ya Jesús le pide, vende todo y sígueme, ahí ya se echó para atrás. Entonces realmente él no estaba cumpliendo el primer mandamiento, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Por tanto, pues no era libre, aunque hiciera muchas cosas buenas, pero realmente en su corazón no estaba esa libertad para seguir a Cristo. También, mis hermanos, en el numeral 1742 nos habla de libertad y gracia. Dice: la gracia de Cristo no se opone de ninguna manera a nuestra libertad cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, se acrecientan nuestra íntima verdad y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y coacciones del mundo exterior. Por el trabajo de la gracia, el Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la Iglesia y en el mundo. Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir su voluntad. En el misal romano esto lo podemos encontrar en el domingo 32 del tiempo ordinario, en la oración colecta. Si nosotros vemos el fondo, ¿qué es lo que me impide a mí gozar de esa libertad con la cual Dios me creó? Realmente es el pecado de la soberbia, el egoísmo, porque yo quiero seguir haciendo, seguir viviendo, seguir actuando, seguir pensando como a mí me plazca. Y queremos dejarlos con una meditación. Esta meditación es del libro Desafío y nos dice en la semana 16, en el día 1: la medusa es una agua mala que habita en la bahía de Nápoles, en las costas de Italia. El caracol nudibranquio también habita en esas aguas. De vez en cuando la medusa se traga el caracol, pero cuando eso sucede pasa algo increíble. La concha protectora del caracol impide que la medusa lo pueda digerir. Es en esos momentos en que el caracol le voltea la jugada a la medusa. Se la empieza a comer desde adentro y a menos que le expulse de sus adentros, el caracol termina comiendo a la medusa. La pregunta es: ¿tengo algún caracol que esté dentro de mí, que me carcome y que debo expulsar si es que voy a seguir a Jesús más íntimamente y seguir con los designios que Dios tiene para mí? Esta pregunta, amigos y hermanos, aplica para todos, no solo los que quizás acabamos de entrar en el camino del Señor, sino también para los que llevamos quizás años, incluso en el servicio. Siempre tenemos algunas cosas, algunas raíces que nos impiden seguir libremente al Señor, ¿verdad? A veces quizás servimos y todavía no hemos encontrado nuestra vocación. Y la vocación a la que Dios nos llama es la vocación que nos va a hacer libres en Él. Queremos dejarlos con esta reflexión y también invitarlos a... Vamos a hacer un resumen también antes de finalizar, perdón. Vamos a hacer un resumen. Primero, Dios
ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. La libertad es el poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. También la libertad caracteriza los actos propiamente humanos, hace al ser humano responsable de los actos que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente. Y también debido a la irresponsabilidad, a la ignorancia, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer una acción donde pueda quedar disminuida la imputabilidad y nuestra responsabilidad de ser ignorantes también. Mis hermanos, para ser libres nos libertó Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes invitarlos también a las misas comunitarias. Aquí en San Salvador, en la parroquia La Transfiguración, todos los domingos a las 11:30 de la mañana. En la parroquia Divino Niño, todos los sábados a las 5 de la tarde. En la parroquia Beato Oscar Romero, es el primer y tercer sábado de cada mes a las 6 de la tarde. Y en la capilla San José Obrero, el segundo domingo de cada mes a las 9 de la mañana. Gracias por habernos sintonizado. Gracias a Dios porque su Espíritu Santo ha estado con nosotros, y los invitamos a seguir escuchando cada uno de los programas de nuestro Ministerio de Liturgia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Y nos vemos en la próxima, nos oímos en la próxima.